Hoy te enseño a preparar una crema diplomática de fresas, una crema suave, cremosa y muy estable, perfecta para rellenar y decorar todo tipo de postres. Si te gustan las cremas caseras con un intenso sabor a fruta, esta receta te va a encantar porque además de ser muy fácil de preparar, el resultado es espectacular. Aquí tengo 600 gramos de fresas frescas bien maduras, ya limpias y sin las hojas. Las voy a cortar en trocitos pequeños para que se cocinen más rápido y suelten todo su jugo. Las pongo en una cazuela con fondo grueso y añado zumo de medio limón. El limón ayuda a que las fresas no se oxiden y mantengan ese color rojo tan bonito que tienen cuando están maduras. Llevo la cazuela al fuego y dejo cocinar las fresas hasta que suelten todo su jugo y estén completamente tiernas. Cuando ya están cocinadas, las trituro hasta obtener un puré fino. Si quieres una crema completamente lisa, puedes colarla para retirar las semillas. Yo prefiero dejarla tal cual porque así aprovechamos toda la fruta y las semillas apenas se notan en la crema. Aparto la cazuela del fuego y añado una parte de los 500 mililitros de leche. Incorporo 100 gramos de azúcar blanco y mezclo. Añado 5 yemas de huevo y vuelvo a remover. Ahora voy a añadir 50 gramos de maicena. Si no tienes maicena o no te gusta utilizarla, puedes sustituir por 100 gramos de harina de trigo común. Añado unas gotas de esencia de fresa. Este ingrediente es totalmente opcional, pero le aporta un aroma todavía más intenso. Incorporo el resto de la leche y mezclo muy bien hasta que todos los ingredientes queden perfectamente integrados. Vuelvo a llevar la cazuela al fuego. Ahora voy a cocinar la crema sin dejarte de mover hasta que espese muy bien. Poco a poco irá tomando cuerpo hasta conseguir una textura como esta, una deliciosa crema pastelera de fresas. En este punto ya la tenemos lista. Si la quieres utilizar así, ya tienes preparada una crema pastelera de fresas perfecta para rellenar cualquier postre. Pero yo le voy a añadir 150 gramos de mantequilla. Puede estar fría o a punto de pomada como la estoy utilizando yo. Remuevo muy bien. Con el calor de la crema la mantequilla se derrite enseguida y queda completamente integrada. Cuando ya está bien mezclada, dejo que dé un pequeño hervor durante unos segundos más. Paso la crema a un bol, una fuente o cualquier recipiente resistente al calor. También puedes dejarla en la misma cazuela si lo prefieres. La cubro con film transparente en contacto directo con la superficie para evitar que se forme una costra. La dejo enfriar completamente a temperatura ambiente y una vez fría la guardo en la nevera hasta el momento de utilizarla. Incluso puedes prepararla el día anterior y dejar este paso ya adelantado. Ahora vamos a preparar la crema diplomática. En el bol de la batidora añado 2 tazas de nata vegetal Ambiante Puratos, que es la que yo suelo utilizar porque me gusta mucho el resultado que da. Pero tú puedes utilizar la nata para montar crema de leche o crema chantilly que utilices habitualmente en tu país. Añado también un cuarto de taza de azúcar glass y bato durante unos 3 minutos o hasta conseguir una nata bien firme con picos firmes como estos. Saco la crema pastelera de fresas de la nevera. Con la batidora en marcha voy añadiéndola poco a poco, cucharada a cucharada. Empiezo incorporando 2 o 3 cucharadas y continúo añadiendo más cantidad conforme se va integrando. Yo he añadido toda la crema pastelera, pero si lo prefieres puedes reservar la mitad para utilizarla como crema pastelera de fresa y transformar solamente la otra mitad en crema diplomática. Así tendrás 2 elaboraciones diferentes listas para utilizar. Y mira qué textura tan maravillosa. Una crema diplomática de fresas muy cremosa, ligera, firme y perfecta para rellenar y decorar todo tipo de tartas y postres. Lo mejor de esta receta es que puedes preparar la crema pastelera el día anterior y el mismo día que la necesites simplemente montar la nata y mezclar ambas preparaciones. No tiene ningún secreto y tampoco necesitas una batidora de pedestal. Si tienes una batidora eléctrica de mano, también puedes prepararla sin ningún problema.
problema. Cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Me hará muchísima ilusión leerte. Y también dime qué recetas de mi canal has preparado o cuál de todas las cremas que tengo publicadas es tu favorita. Si todavía no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de mis próximas recetas. Ahora te voy a enseñar cómo la voy a utilizar. Voy a hacer la demostración como siempre en mis tutoriales. Voy a rellenar una manga pastelera con una boquilla 1M de Wilton para que puedas ver bien la textura y cómo se comporta la crema. Ahora voy a decorar un par de tartaletas para que veas cómo queda la crema una vez montada. Qué bonita queda y lo bien que se mantiene la forma. Es una idea perfecta por si estás buscando una forma de presentarla o necesitas inspiración para utilizarla en tus postres. En las tartaletas le he añadido base de Nutella porque la combinación de chocolate con la crema de fresas funciona increíblemente bien. El contraste es delicioso de verdad. El chocolate, la crema suave y el sabor a fresa hacen un conjunto espectacular. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Gracias y hasta pronto.